Del director de Gladiator llega ahora la secuela que absolutamente nadie pidió, Gladiator 2. Una comedia épica donde Paul Mescal es Lucio, Russell Crowe vuelve, aunque su personaje sigue muerto, Denzel Washington interpreta a Macrino, Pedro Pascal aparece porque, bueno, ahora tiene que estar en todo, y Connie Nielsen regresa como Lucila. Y estos dos hacen de Caracalla y Geta, los hermanos más insoportables de Roma. Y por supuesto, hay gladiadores montando rinocerontes, monos mutantes y tiburones asesinos. Todo lo que jamás imaginaste en Gladiator, pero peor. En este vídeo vamos a analizar la comedia involuntaria dirigida por Ridley Scott, Gladiator 2, que es la innecesaria continuación de una de las cintas de ambientación histórica más famosa y querida de todos los tiempos. Si pensabas que el primer largometraje se tomaba libertades con la historia, prepárate para una secuela que convierte la antigua Roma en un parque temático de anacronismos y fantasías. Durante el siguiente rato te va a doler tu alma de historiador, sí, pero también te lo vas a pasar bien porque de esto va un poco el vídeo y este análisis. Bienvenido a Errores Históricos en Gladiator 2. Bienvenido al imperio de los errores históricos. Ave, espectador, los anacronismos te saludan. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que podemos aprender de nuestro pasado gracias a una película. O a lo mejor pues no aprendemos, porque depende de la película, pero bienvenido a este vídeo. Hoy traemos Gladiator 2, una película que dio mucho que hablar, no para bien, precisamente, pero por si acaso vamos a recordar que eso, el cine no es un documental, el cine está para entretener, para divertirnos, y en vuestra mano dejo opinar si os entretuvo, si os gustó esta película o no. Pero hoy vamos a hablar de qué tal representa la historia. Otra cosa es que, aun con las licencias, la película sea... Bueno, ¿sabes cuando vas al cine a ver Fast and Furious? La gente quiere ver persecuciones trepidantes, situaciones inverosímiles, gente haciendo cosas alucinantes. No importa tanto la trama, sino lo espectacular. Pues Gladiator 2 es eso mismo, pero en el Coliseo. En el tráiler has visto gente cabalgando rinocerontes, tiburones en el Coliseo, monos mutantes. Pues ya sabes lo que va a haber, poca historia, un circo, nunca mejor dicho. Es que el tráiler no mentía. Si hubieses ido al cine y te hubieses encontrado un coro de gospel, una clase de repostería o un espectáculo de faquires tragadores de espada, entiendo tu sorpresa. No es lo que esperabas, pero el tráiler es muy claro. El problema es cuando tenemos a un director que te dice que todo ocurrió tal y como vemos, que no hay licencias históricas y que los historiadores no tienen ni idea. Bueno, pues ahí ya tenemos un problema. Pues bueno, además de quedar como un flipado y de ser una falta de respeto a la audiencia y a los expertos, mezcla historia y ficción como afirmando que el cine es una clase de historia, y no lo es. Como mucho despierta la curiosidad por la historia mientras pasas un buen rato. En fin, vamos a empezar ya. Yo ya me he puesto aquí mi armadura. Como veis, está muy bien. Y vamos a empezar con este análisis histórico de Gladiador 2, que podría haberse llamado Gladiados o Gladiador, así con dos i's en medio, como número 2. Yo soy un genio del marketing, no sé cómo Hollywood no me contrata. Vamos allá. Gladiator 2. Por si no lo sabes, en el año 2000 se estrenó una película llamada Gladiador. Bueno, Gladiator en inglés, pero en España se estrenó como Gladiador, porque no sabíamos inglés entonces, debe ser. Ahora se ve que sí sabemos inglés y puede llamarse Gladiator 2. Antes era Gladiador porque igual no caíamos en la cuenta de que Gladiator era Gladiador. Gladiador ganó 5 Oscars, tenía una banda sonora impresionante y la actuación de Russell Crowe se comía a todos los demás. Pese a que tenía muchas licencias históricas, algo que ya vimos en un vídeo en este canal analizando la película, es verdad que fue una fuente inagotable de referencias en la cultura popular y tuvo un gran impacto en el cine. Es un peliculón. Luego sacaron un DVD con la versión extendida y tras eso todo el mundo creyó que hasta ahí había llegado este universo de Gladiator, el Gladiator verso. Ya está, había llegado a su fin, entre otras cosas porque el protagonista moría. Sí, moría. Lo siento si no habías visto la película y has empezado a ver Gladiator 2, pues a lo mejor no te has enterado de la vaina, porque sí, se da por hecho que sabes que Máximo muere. Moría, ¿vale? Y claro, con el protagonista principal muerto, es difícil plantear una segunda trama, una segunda película que obedezca a todo lo que hemos visto a la primera. Pero es que Ridley Scott se quedó con ganas de más gladiadores. Recordemos que él aceptó hacer Gladiator 1 cuando apenas había 20 páginas de guión y él aceptó porque le apetecía hacer una peli de romanos, que luego fueron improvisando de un día para otro. Pero bueno, salió bien y él quería romanos.
Durante un tiempo confió el guión de Gladiator 2 a Nick Cave, el cantante de la famosa banda australiana The Bad Seeds. Sí, el mismo que compuso la canción de la intro de Peaky Blinders. Y además de gran músico, bueno, pues también es guionista de cine. Y él escribió una trama en la que el general Máximo resucitaba, luchaba contra dioses y viajaba por el tiempo participando en varias de las batallas más famosas de la historia. Esto es real, esto estuvo sobre la mesa y de hecho si tenéis curiosidad, por ahí está en internet el guión de Gladiator 2 que os he contado, sigue por ahí. Pero bueno, por suerte o por desgracia, no lo sé, no tuvimos esa película, sino Gladiator 2, la que hemos visto ahora, que, en fin, como digo, dio mucho de qué hablar. Yo también creo que se hizo no porque realmente hubiese una necesidad de una segunda parte, porque el arco de los personajes no se había completado. Sabían que iba a dar mucho dinero, la gente iba a ir al cine a ver Gladiador otra vez. A nivel de trama no hacía falta, pero al final vamos al cine y pagamos la entrada porque, bueno, queremos entretenernos, aunque sospechemos que será un poco regulera. Pero, no sé, también se está haciendo La Pasión de Cristo 2, que se llamará La Pasión de Cristo 2 Ahora es Personal, o algo así. Yo de verdad no sé de dónde van a salir las ideas para los remakes o las segundas partes del futuro, porque es que, de verdad, parece que estamos tirando de todo lo que existía ya hace 20 años, o más. Pero a este paso supongo que acabaremos viendo también Braveheart 2, Ahora Más Valiente, o cuando Ryan se pierda otra vez, Salvar al Soldado Ryan 2, La Venganza de los Nazis. Esto no para. Bueno, esto que os he dicho era el contexto de la película. Ahora vamos con el contexto histórico, ¿vale? El momento en el que se desarrolla la película. Aunque, oye, os he contado algo que pasó hace 20 años, así que ahí pues también es historia, ¿no? Contexto histórico. Con respecto al contexto histórico, Gladiator 2 se sitúa en el contexto del Imperio Romano durante los primeros años del siglo III después de Cristo, una época marcada por conflictos internos, intrigas dinásticas y el progresivo declive del ideal imperial que había consolidado Augusto 2 siglos antes. Concretamente, la película gira en torno al reinado de los emperadores Caracalla y Geta, hijos del poderoso Septimio Severo, que instauró una nueva dinastía tras la crisis que siguió con la muerte de Cómodo. Sí, el malo de la primera película. A la muerte de Severo, ambos hermanos fueron nombrados coemperadores, pero su relación acabó torciéndose un poquito. Era más bien mejorable, digamos. Digamos que hay hermanos que se llevan mejor. Hablaremos de esto y lo desarrollaremos. Pero vamos, tras esta Roma, pues había, digamos, en el subsuelo, pues unas tensiones que iban bullendo y que marcarían cómo sería la Roma del siguiente siglo. Mucha tensión política y mucha tensión social. En este marco de decadencia, violencia y culto al poder es donde se sitúa la acción de Gladiator 2, cuyo protagonista principal es Lucio, hijo de Máximo. Espera. ¿Él era hijo de Máximo? Sí, efectivamente. Una de las cosas más interesantes de Gladiator es que se sugería que Lucius era hijo de Máximo, aunque nunca se llegaba a confirmar. ¿Querías creer que sí? Bien. ¿Que no porque Máximo ya tenía su propia familia aunque murieron todos en una barbacoa? Bien también. Pues aquí se cargan esa incertidumbre como cuando Ridley Scott dijo que Rick Deckard en Blade Runner efectivamente era un replicante. Vale, que en ambas películas era un poco un secreto a voces, pero bueno, dejaban esa puerta abierta, había un poquito de misterio. No sé, si realmente me lo quieres contar, pues cuéntamelo dentro de la película, luego no me lo aclares fuera, ¿no? Como hizo aquí con el replicante, ¿no? Bueno, pues aquí nos lo explican. Cuando Máximo muere y sus seguidores cargan su cuerpo, Lucila, consciente de que entonces irían a por su hijo, para alejarle de las peligrosas y mortíferas tramas palaciegas, se van lejos, concretamente a visitar las pirámides, que nunca está de más, ya que entonces pues era la única de las 7 maravillas del mundo antiguo en pie. Bueno bien, pues esta secuencia es completamente imposible, porque en Gladiator 1, Lucio sigue a la comitiva que lleva el cuerpo de Máximo hasta el final, se va con ellos. Es que literalmente este es el cierre de la película. Pero aquí no, se abre una realidad alternativa en la que Lucila lo llama y lo saca de Roma cuando está caminando con el cortejo fúnebre. Y además nunca le cuenta que Máximo fue su padre, así que lo manda bien lejos y él, por lo que sea, aprende a luchar. Take your father's strength. His name was Maximus Decimus Meridius. And I see him in you. Porque, no sé, en el Gladiator verso se ve que la fuerza es como en Star Wars, es algo que se hereda. Si tu padre era muy fuerte, pues tú también. De hecho, literalmente, porque Paul Mescal, la verdad es que se puso fuertote para la película hasta el punto de que Pedro Pascal dijo que lo peor de todas las grabaciones fue luchar contra él. ¿Por qué no usaron al actor que hizo de Lucio? No lo sé.
Probablemente se parezca más a él mismo que a otra persona, pero bueno, parece ser que Ridley Scott quería un actor más joven aún, y es que Paul Mescal es 11 años más joven que Spencer Treat Clark, quien fue quien interpretó al niño la primera vez. Cosas de dirección, mira, yo qué sé. Pero bueno, aquí nos dicen que, pues nada, este Jano, que es como se llama, en realidad es Lucio, que es hijo de Máximo, y que Máximo le quería muchísimo. Lucius, you were loved by myself and by your father. Pues sí que le quería muchísimo, tanto que en sus últimos momentos, en su último aliento, ¿sabes en quién estaba pensando? Pues en su hijo de verdad, el que nos ponían en la película 1, el que estaba con su madre en Mérida Augusta, en Hispania. No estaba pensando en Lucio, sino en su hijo. Pero oye, sí, fue queridísimo y siempre hizo de padre ahora. Vale, ok. Máximo padre del año. No solo ha estado ausente toda la vida de su hijo estando de campaña por ahí, sino que su sueño es seguir estando ausente para irse con su otra familia en Hispania. El caso es que por fin, ya con esto nos da pie para ir al primer error de la película. Vamos allá. ¿Podría Lucio seguir vivo? No. Se sabe muy poco de Lucio Vero, más que murió joven. En el año 182 después de Cristo, Lucila participó en una conspiración fallida para asesinar a su hermano Cómodo, que esto es más o menos lo que vemos en la primera película. Muy más o menos, pero bueno, más o menos. Seguimos. Cuando la trama fue descubierta, Lucila fue exiliada y luego ejecutada. Varios miembros de su familia fueron también eliminados o condenados al exilio. Es muy probable que su hijo también muriera joven o quedara apartado de la vida pública. Así que lo siento, pero este mozalbete que vemos en la primera de Gladiator seguramente fuese asesinado poco después. Además, se supone que Máximo murió, bueno, para que se cumpla el sueño de Marco Aurelio, para hacer Rome Great Again. Algo que no pasó, ni de lejos pasó, no pasó en absoluto, aunque en la película lo ponían como que sí, no. El caso es que Roma ahora vuelve a ser un sin Dios y necesitamos a otro héroe que, a ver si esta vez, reconduzca el destino del imperio. Y la verdad es que este argumento es un poco perezoso. Yo, como fan de Star Wars, pues me encontré una nueva trilogía que de pronto todo por lo que habían luchado los protagonistas originales no valió para nada. Y hay de nuevo un imperio maligno, otra vez, y vemos una película exactamente igual a la primera. Bueno, pues esto es lo mismo, porque Gladiator 2 es una película de Gladiator 1. El prota pierde a su familia, participa en las ligas menores de gladiadores, en anfiteatros, que serían el equivalente romano a un centro comercial junto a una circunvalación, y acaba destacando y lo fichan para jugar en el Gran Estadio, donde se enfrentará al emperador. En fin, esto con respecto al contexto que nos plantean en la propia película, que ya te digo que no funciona. Vamos ya a empezar a ver escenas, a ver si por lo que sea hay un error histórico muy pronto en la película. Así que ya todo el contexto mal, pero bueno, llegamos a este primer plano, que son semillas, bien, además es que es un homenaje a la primera, pero vamos con el segundo plano de la película y ya encontramos cositas. ¿Había calabazas en la antigua Roma? No. Vemos a Lucio en su huertito mostrándonos que es un hombre humilde, que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, pero fíjate en este plano. No podría haber calabazas aquí porque es una fruta importada de América, o sea que tardaría más de 10 siglos en llegar a Europa, como los tomates. Así que, salvo que los romanos tengan en el Gladiator verso rutas transoceánicas para comerciar con los pueblos mesoamericanos, en principio esto no es posible, ¿eh? O que estuviesen celebrando Halloween, no sé. Pero bueno, entiendo que nada de esto es importante y en realidad no afecta en nada a la trama, siendo esto la prueba de que el cine histórico es imposible que sea 100% fidedigno, sino que, bueno, parezca más o menos real o se sienta real. Y aquí, pues bueno, lo consigue. Así que sí, que lo sepas. En la antigua Roma no había calabazas, no había tomates, no había gazpacho. Vamos a ponernos muy precisos para llegar a los 50 fallos. ¿Había gallinas del siglo XIX en la antigua Roma? No. Si nos ponemos tiquismiquis, estas gallinas son de especie Isa Brown, que es un cruce artificial creado en el siglo XX para lograr una gallina que ponga huevos sin parar. Pero bueno, esto te lo comento a modo de curiosidad porque, en fin, quien se fija en las gallinas, salvo un friki en YouTube que quiera sacarle punta a todo a esta película. ¿Había chumberas en la antigua Roma? No. A ver, sí, este es un poco el mismo fallo en la misma imagen, pero es que quiero llegar a los 50 fallos, entonces bueno, hago lo que puedo. Esto que vemos de fondo es una chumbera, una planta emparentada con los cactus, muy típica del Mediterráneo ahora, pero originalmente es de México. O sea, sé que de nuevo no pudo estar ahí hasta la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Un plano y ya tenemos 3 fallos, solo con una imagen, no está nada mal, la verdad.
Pero bueno, esto es un poco una tontería, así que no pasa nada. Esto, bueno, ya sabéis, es por ponerme un poco fino. Y en esta secuencia conocemos a su mujer, compañera, pariente, novia, amante, lo que sea, y ya sabemos que es la figura narrativa que se conoce como la mujer en la nevera, que consiste en asesinarla para que el protagonista luego pueda matar gente y modificar el destino de una nación o un imperio. Y es que, por cierto, ya el propio tráiler mostraba que iban a matar a esta señora en el primer asedio. ¿Los romanos atacaron Numidia en el siglo III? No. I have taken Numidia in your names. El reino de Numidia fue un estado de la antigüedad constituido tras la Segunda Guerra Púnica, pero el verdadero asedio de Numidia tuvo lugar durante la Guerra de Yugurta, entre el 112 a.C. y 106 a.C. O sea, que estamos hablando de siglos antes de que transcurra la película. Es que en el momento en el que nos sitúan, el norte de África había sido provincia romana durante más de 150 años. Entiendo que no quieren repetirse y ponernos a luchar en el norte porque ya sería muy parecido a la primera. Ok, bueno, pues búscate otro sitio. Vete al este, contra los partos. O al oeste, si total, en esta película ya han llegado a América, ¿qué más va a dar? ¿El ataque a Numidia que no pasó pudo haber sido con legiones que no existían? No. Vemos los estandartes de las legiones y bueno, tan solo hay que mirar los números y ver qué pasó con ellas. Tan solo esto, en realidad, podría ser un vistazo rápido a la Wikipedia y mirar si esa legión estaba en activo en el momento que ubican la película. Fácil, no podrán fallar en esto. Pues vemos que la Legión 22 es la Legión de Yotoriana, que dejó de existir en el 136 después de Cristo, tras la rebelión judía de Bar Kokhba. O sea que están reciclando estandartes que llevan por lo menos 80 años sin usarse. Aquí no se desperdicia nada. Por otra parte, la Legio III Augusta sí que existió hasta el siglo V, pero nunca estuvo en Numidia. Y sí, parte de ponerme tan al detalle es que, bueno, pues eso, que quiero llegar a los 50 fallos, a ver si lo consigo. ¿Fue el rey Yugurta de Numidia sometido por Roma? Sí, pero no en este momento. En esta guerra de la que os hablo acabó con el rey Yugurta siendo capturado y ejecutado en Roma. Pues aquí se ve que vive varios siglos porque seguía vivo a finales del siglo II y principios del III, y está interpretado por el actor Peter Mensah. Como supondrás, este rey no era negro, o eso creemos, pero diría que la incoherencia histórica de que viva varios siglos, pues es mayor, ¿no? Además, como digo, murió ejecutado en Roma, no en una pelea de gladiadores locales de un infarto, porque esto es básicamente lo que le pasa. Yo tenía un reino y ahora estoy luchando contra monos mutantes y ya está, me he cansado de luchar, pues me muero aquí. Por cierto, este actor también hacía de gladiador en la serie Spartacus. Es que al pobre hombre este no paran de capturarle para que luche en la arena, pobrecillo, vaya vida lleva. ¿Usaban los romanos barcos de asedio? Más o menos. Se usaban barcos de asedio, aunque no los mandaban directamente contra una muralla enorme. Además, si son barcos de asedio y no de navegar, ¿por qué leches tienen mástiles con velas? Y si son barcos de navegar, ¿por qué están asediando? ¿Se catapultaban bolas de fuego en la antigua Roma? No. No, y prácticamente en ningún momento. Sí, sé que esto queda espectacular, pero las catapultas de fuego y las flechas de fuego han sido una anomalía histórica. Normalmente se usarían para lograr que el lugar a asediar acabe teniendo incendios, si tienes la suerte de impactar contra algo inflamable, pero mantener el fuego en el aire y que luego cumpla su propósito es bastante improbable. Esto apenas se ha utilizado, ni en la antigüedad, ni en la Edad Media, ni nada. Esto que veis de las flechas de fuego queda muy bien en pantalla, pero no. Es cierto, en Gladiador 1 lanzaban flechas y catapultazos contra los enemigos contra un bosque, para calentarlos, supongo, porque hacía frío ahí. Así que es coherente con su propio universo, pero no con la historia. Aunque, al menos aquí, han aprendido la lección, y las ballestas las usan en un asedio, que es donde tiene sentido, y no contra las tribus germánicas. Y aunque estas ballestas de asedio, también conocidas como ballestas escorpión, se utilizaban exclusivamente para asedios contra fortificaciones y muros, en el Gladiator verso se usan únicamente para cazar personas. De hecho, veamos este ejercicio de coherencia narrativa entre la película 1 y 2. No creo que usar ballestas de este tipo para matar enemigos durante el caos de una batalla sea lo más eficiente, pero bueno, es coherente.
¿Existían los trabuquetes en la antigua Roma? No. Esta tecnología para defender ciudades no llegó a Europa hasta la Edad Media, más o menos entre los siglos VI y VII. Se sabe que en China podrían haberse usado antes en torno al siglo IV, pero aún así lo que vemos en pantalla es que están utilizando tecnología muy adelantada a su tiempo, estamos hablando de siglos. Salvo que además de comerciar con América también comerciasen con Oriente, en principio no, nada de esto era posible. Pero bueno, de armas y armaduras hablaremos en otro punto más detalladamente con gente que sabe mucho de esto. ¿Hablaba la gente de Numidia árabe? No. Ya hemos dejado claro que toda esta gente ya estaba latinizada desde hacía más de un siglo, ya era una provincia de Roma completamente estable desde hacía muchísimo tiempo, pero en el Gladiator verso no. Por lo que sea, acorde con el equipo de producción, no es árabe como tal, sino un idioma inventado que estaba pensado para que sonase árabe. Así que se lo han inventado un poco, pero sí es verdad que hay referencias a la cultura islámica, tanto en lo que vemos en los rituales funerarios como en la propia ropa, que eso sí estaba pensado para evocar cultura islámica, lo cual no tiene sentido. Los árabes llegaron al norte de África unos 4 siglos después, trayendo con ellos su idioma, por lo que no tiene mucho sentido ponerlo aquí. Vae Victis. No obstante, mencionar que tras el combate el general dice Vae Victis, que es un guiño a la historia. La famosa frase Vae Victis, que se traduce como "ay de los vencidos", fue pronunciada por el jefe galo Breno, Brennus en latín, en el año 390 a.C., tras el saqueo de Roma por parte de los galos, o sea, 500 años antes de lo que vemos. La frase simboliza la dura realidad de que los vencidos no tienen derecho a quejarse. El vencedor impone las condiciones por injustas que sean. Y bueno, esto es un guiño, ¿vale? Es una frase sobre la ley del más fuerte que la han recuperado aquí, es un guiño histórico, ya está, yo te lo cuento como anécdota. ¿Existía el fútbol en el siglo III? No. Avanzamos un poquito en la trama. La chica ha muerto de un flechazo y hasta luego. Gracias por motivar la venganza en el guión. Has cumplido muy bien con lo que se te pedía. Y el protagonista es esclavizado y marcado, teniendo una cicatriz que aparece y desaparece intermitentemente durante la película. Y cuando va a Roma, pues empieza a recordar este periodo que pasó justo al salir de Roma. Y ahí recuerda un momento de su infancia en la que hace de portero jugando al fútbol. Sí, no estoy bromeando, niños jugando al fútbol, el fútbol que nosotros conocemos, ¿vale? Por si tienes alguna duda, el fútbol es un deporte que se desarrolló a partir del siglo XIX. Además, está en una portería minúscula, donde es imposible meter gol. No obstante, sí que había juegos de pelota en la antigua Roma, como el arpastum, donde el objetivo era llevar la pelota al campo de adversario, ya sea con las manos, los pies, y todo tipo de contacto físico era permitido, siendo también utilizado en los campos de entrenamiento a reclutas. Pero no es eso lo que vemos, es que vemos el fútbol, pues el nuestro, el que conocemos, el de toda la vida. Pero bueno, juegan debajo de las pirámides, y eso hace que sea aún más espectacular. Y luego en esta secuencia hay una cosa un poco rara. Romanos aparecen y Lucio huye porque sabe que van a por él. Y le preguntan a uno de los niños que están jugando al fútbol: ¿has visto a este niño? Le pregunta si has visto a este niño y no le enseña nada. No sé, una foto, un pergamino, un grabado, un holograma, algo, no sé. Vas ahí y le preguntas a alguien: ¿has visto a este niño? ¿Qué niño? ¿De qué niño me estás hablando? No sé, es que esto es muy raro, es que nadie ha revisado esto. O sea, no enseñar nada cuando preguntas por alguien es más raro. ¿Has visto a un niño? Pues yo qué sé, pues sí, no sé. Pero antes de continuar, ¿te gusta saber qué hay de verdad en el cine? ¿Te gusta conocer los errores históricos de películas famosas? Pues te presento mi nuevo libro, La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. Un recorrido cronológico por la historia de la humanidad de la mano de las películas más famosas que abordan nuestro pasado y repasando los grandes errores históricos, las exageraciones o lo que son simplemente invenciones. ¿Eran los dinosaurios como nos los mostró Jurassic Park? ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos como vemos en El Príncipe de Egipto? ¿Las luchas de gladiadores resultaban tan letales como las retrata Gladiator? ¿Existió realmente Ragnar Lothbrok, el legendario guerrero vikingo? ¿Vivió Pocahontas una historia de amor como en la película o llevó una vida marcada por la violencia? ¿Es salvar al soldado Ryan un buen reflejo del desembarco de Normandía? Todo esto y mucho más lo podemos aprender en este libro, cuyo prólogo está escrito por Andoni, del canal Pero eso es otra historia y Agujeros de guión. Es un repaso ligero, divertido, pero riguroso, y además en cada capítulo te cuento una curiosidad histórica relacionada con el momento de la película que estamos analizando o hablando en ese momento, y no es la típica curiosidad, sino se trata de cosas que dices, pero esto ha pasado de verdad, y te van a dejar con el culo torcido, ya verás. Es perfecto para todos aquellos interesados en la historia, el cine o la cultura general. Tenéis enlaces en la descripción para conseguir el mejor libro de divulgación de cine
con historia. Está en formato físico en las librerías de España y en formato digital también, para aquellos que seáis de Latinoamérica y os interese este libro, aunque muy probablemente acabe llegando. Así que muchas gracias si decides darle una oportunidad a La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. ¿Se estaba construyendo el arco de Constantino en ese momento? No. Avanzamos y vemos el esplendor de Roma en una secuencia que, la verdad, está genial y nos transmite la gloria de Roma, lo avanzados que estaban según en cuanto a arquitectura y lo impresionante que es esta urbe de la antigüedad. Y de hecho nos hacen ver que el pueblo tiene hambre, que sí, que era un mal que afectaba a la población en los tiempos de Caracalla, algo que también vemos aquí, incluso disturbios, cosa que no era nada rara. Que igual se han pasado, porque sales de Roma y parece todo ahí un desastre, no sé, como algo completamente desastroso, tercermundista. A mí me parece que han exagerado demasiado, pero bueno, esto es un detalle, igual esto es opinión también. Sin embargo, vemos el arco de Constantino al lado del Coliseo. Los que hayáis visitado Roma lo habréis visto porque está justo al lado y en la película lo están construyendo. Este arco está dedicado a Constantino, obviamente porque se llama así. Pero claro, Constantino el Grande, el emperador romano que vivió a finales del siglo III y a principios del siglo IV, pues no tiene mucho sentido que tenga esto aquí. Es raro que estén construyendo un arco en honor a un emperador que gobernaría dentro de un siglo en honor a la victoria en la batalla del Puente Milvio en Roma en el año 312. Es que ocurriría eso dentro de un siglo. Raro, ¿verdad? O sea, esto, no sé, no ha pasado nunca en la historia. Celebrar victorias futuras que no sabes que van a pasar. Aunque ojo, se ve un pie, que es el pie del coloso que mandó construir Nerón en el siglo I. De hecho, el nombre de Coliseo viene de ahí, de este coloso. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos cuándo fue derruido. Se cree que durante el saqueo de Roma en el año 410. Pero como ya salía este pie en Gladiador 1, pues ahí dan pie a dejarlo en esta película. Pero bueno, estos son detalles. Estos fallos no afectan en absolutamente nada a la trama. ¿Estaban las estatuas sin pintar? No. Vemos una gran recreación de la ciudad, pero tal y como hemos comentado en alguna ocasión, las estatuas estaban hechas para recrear la realidad y por lo tanto se pintaban. Aquí, ya sea por coherencia con la primera parte o con la mayor parte del cine histórico, se olvidan de este detalle. Es más que nada una curiosidad. Eso sí, lo de poner obeliscos egipcios, bien, que los romanos se llevaron muchos de Egipto y de hecho ahí siguen por toda la ciudad, han estado más tiempo ahí que en su casa. ¿Están bien representados los emperadores Geta y Caracalla? No. Emperor Caracalla! Emperor Geta! En la película vemos dos emperadores, Caracalla y Geta, o Geta, no sé, de 23 y 22 años, que aquí los ponen como gemelos, pero como supondrás, si nacieron en años diferentes, muy gemelos no podrían ser. Además, bueno, es verdad que hay un mito de que todos los gemelos son idénticos y exactamente iguales. No, incluso los gemelos más parecidos que comparten ADN no son todos exactamente igual, pero es que en este caso, por mucho que sean gemelos, es que no se parecen en nada, es que no sé, ¿en qué se parecen? ¿En que tienen dos brazos cada uno y dos piernas? No sé, a mí no me convence. En su lecho de muerte, el emperador Septimio Severo hizo la clásica cagada histórica que es poner a todos sus hijos como cogobernantes, que es algo que se ha hecho varias veces a lo largo de la historia y suele salir bastante mal. En este canal defendemos que las herencias de imperios no se dividen, se da todo al hermano mayor o al que te parezca más listo. A los demás hermanos o hermanas, mira, les regalas algo para que se entretengan, una PlayStation con el nuevo GTA y ya está, que se entretengan. O los matas directamente, pero es que luego si no sale fatal esto y lo pasa mal mucha gente. Obviamente ambos hermanos discutían sobre qué regiones del imperio gestionar, se llevaban como el culo y al final todo acabó desmadrándose. Hablaremos de eso. Como comentamos en el preanálisis de la película hace algunos meses, Caracalla también era conocido por tener un rostro tan feo como su alma y la verdad es que parece bastante perturbadillo, como una especie de Ed Sheeran acosado por la locura y las ETS. Pero, bueno, pues si te fijas, no tiene nada que ver con los bustos que conservamos, donde él tiene pues una cara así como más ruda. Se ganó el apodo de Tarautas en honor a uno de los gladiadores más famosos de la época, por cierto. Se hizo famoso por el edicto de Caracalla que otorgaba la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Lo que yo supongo que esto se traducía en más impuestos, más dinero por recaudación. Y mandó construir las conocidas termas de Caracalla, así que si te gusta la sauna romana y ese rollo, pues mira, muy bien. En el año 215 ordenó masacrar a ciudadanos en Alejandría porque al parecer se habían hecho bromas sobre él. O sea, que es como si el presidente de tu país decide eliminar poblaciones en las que se sabe que han hecho memes de él. Geta, el pobre, no logró hacer mucho, aunque aquí se le pone como el hermano un poco más centrado. Tampoco me gusta cómo está hecho, pero bueno, el actor Joseph King
ha interpretado una de las escenas más épicas de la historia del cine en general, como es tocar Master of Puppets contra demonios en Stranger Things. Así que te digo, me da igual lo que haga, aunque salga en Gladiator 2, esta escena es tan brutal, es tan bestia, que yo le tengo cariño y le voy a respetar siempre. ¿Tiene algo que ver con la película? No. Pero mira, soy humano, yo qué sé, tengo mis debilidades. La cosa es que su gobierno fue breve. Hablaremos de eso también. Pero todo esto que te estoy contando ocurrió después de los eventos que vemos en la película. Gladiator 2 ocurre más o menos 20 años después de los eventos de la primera película y nos sitúa en el año 211, por lo que han adelantado la vida de estos dos hermanos unos pocos años para que todo cuadrase. Y esto, fíjate, tampoco me parece una licencia histórica grave. Simplemente están adaptando los tiempos un poquito, algo que incluso Ridley Scott ha reconocido. Al pobre, le ha costado admitirlo, pero sí, simplemente era para que tuviese un poco más de sentido. Ya está. Es que no pasa nada, hay licencias históricas en todos lados. ¿Tiene sentido que los emperadores le manden conquistar Persia y la India al general Acacio? No. There are victories yet still to come. Persia. India. Tras mostrarnos que nuestro general es muy humilde y que es una anomalía histórica porque él no ve honor en las conquistas en su momento, el emperador le dice que tiene que conquistar Persia y la India. Pues mira, complicado, porque Persia no se llamaba así, era Partia. Por eso decía que tenía mucho más sentido que la batalla inicial fuera contra los partos y no contra una región que ya dominaban desde hacía más de un siglo. Y tras eso, la India, que estaba más al este. Bueno, pues por soñar que no quede, muy bien. Más si tenemos en cuenta que estas conquistas sí que las logró Alejandro Magno y Caracalla era muy fan de él. Caracalla que no Geta, pero bueno. Y tampoco es que el macedonio se hiciese con la India entera. En fin, un pequeño matiz que en realidad no tiene importancia porque todos sabemos a qué se refiere cuando está hablando de estas regiones, ¿vale? Lo que no entiendo es la siguiente frase como argumento para conquistar sin parar. Rome has so many subjects. She must feed them. They can eat war. Pueden comer guerra. En serio, ¿esto qué leches significa? O sea, es como una frase que queda así como muy grandilocuente. ¿Qué significa esto? Es que no tiene sentido. ¿Los gladiadores peleaban contra monos mutantes? No. Estamos ante una de las escenas más ridículas de la película, por muchos motivos. En primer lugar porque los monos, pues se nota mucho que están hechos con un CGI o con un PowerPoint en Windows 98 más bien, y los han dopado para que sean incluso más bestias de lo que ya son. Y estos bichos están en la película porque Ridley Scott, viendo un documental, llegó a escuchar que estos animales pueden pelear y arrancarle la cara a un humano a mordiscos, lo cual es muy bestia, muy heavy, y pensó que quedaría muy bien en la película. Yo la verdad es que, en fin, me imagino a los que trabajaban en el reparto digital de la película, trabajando en los efectos y diciendo un poco, ¿en serio tengo que hacer esto ahora? Hey, hola, ¿te pillo bien? Oye, mira, veo en el guión de la nueva de Ridley que hace falta monos mutantes. ¿Qué está? ¿Con la nueva de Alien o algo así? No es. Es la nueva de Gladiator. Pero Máximo no había muerto. Sí. ¿Estamos hablando del mismo Máximo? O sea, Máximo Décimo Meridio. Ajá. El que era comandante de los ejércitos del norte. Sí, exactamente. Y general de las legiones Félix. Sí, de ese hablo. El fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Pues ese mismo, sí. El que era padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y que se vengará en esta vida o en la otra. Sí, pero ahora es su hijo, que es un gladiador que lucha contra monos mutantes. ¿Cómo que su hijo? Pero si su hijo murió, te lo acabo de decir. ¿Esto va en serio? Sí, va en serio, sí. Pero es que, tras que Yogurta se bajase de la vida, Lucio se enfrenta a un mono, lo muerde, lo decapita. Y como debe ser el líder de los monos o algo así, el resto de monos deja de atacar. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, es como la Devotio Ibérica, donde los soldados de los pueblos prerromanos de la península ibérica juraban lealtad a su líder y si este moría en la batalla se suicidaban. Por lo que Roma hacía focus con todo el DPS a los líderes, claro. Pues igual pero con monos. Yo no sé si tiene sentido esto de morder a un mono y gritarle en la cara y ganarse su respeto así. No lo sé, a lo mejor esto es el planeta de los simios, de repente es un crossover no sé de monos. Como no sé de monos, voy a preguntar a mi biólogo de confianza.
Mario Wonder, que es desde el canal de divulgación sobre animales, sobre biología, y tengo varias preguntas, porque es que de verdad no entiendo. ¿Qué especie de monos son los que vemos en la arena? ¿Les afectaría tanto que un humano les mordiese? ¿Pueden dejar de luchar si un mono cae? Jamás en la vida pensé que iba a preguntar esto a un experto en animales. Bueno, gracias por invitarme, Miguel, y voy a sorprender absolutamente a nadie y decir que efectivamente son babuinos. Pero bueno, ¿qué especie concreta de babuinos son? Pues la especie concreta es muy difícil de decir, dado que están sin pelo. Pero por contexto histórico y por distribución de la especie, yo apostaría que son babuinos anubis, de la especie Papio anubis. De todas maneras, estos, los babuinos anubis, no habitaban en territorio romano, así que debieron, si en verdad esto de la película sucedió, pues los debieron comprar a otros pueblos al sur del Imperio Romano. Aquí me preguntas si les afectaría tanto que un humano les mordiese. Pues verás, Miguel, el archienemigo de los babuinos es el leopardo, y el leopardo, entre otras presas, es un especialista en cazar crías de babuino. Y cuando los babuinos ven a un leopardo, los machos de babuino, especialmente el macho dominante, el primero, atacan a los leopardos y a veces hasta los matan. Es decir, que estamos hablando de un animal que cuando es adulto es capaz de enfrentarse a un leopardo y a veces ganar. Y además son una especie social que forma grupos, y en esos grupos, para ver quién es el dominante, se pelean entre ellos. Y todos habéis visto alguna vez los pedazos de dientes que tienen los babuinos, con unos caninos tremendos. Y entonces, teniendo en cuenta que entre ellos se pueden dar mordiscos mucho más dolorosos y peligrosos que los que le daría un humano, pues que vayan a salir corriendo porque de repente les muerde un humano. La verdad que esto parece extraño, pero es verdad que tampoco es imposible. Esta es la pregunta de si pueden dejar de luchar los babuinos si uno de sus amigos cae. Bueno, para responder esta pregunta hablé con una amiga que es primatóloga, Laura Camón, que estuvo estudiando el comportamiento precisamente de babuinos. Y me dijo que en la naturaleza, si el resto de babuinos de la manada escucharan la señal de alarma de este babuino que ha recibido la herida, sí que es cierto que podrían retirarse para agruparse, pero después de reunirse se enfrentarían al enemigo en grupo. Es decir, que se retirarían un momento, dirían, a ver, ¿cómo nos enfrentamos a este tío? ¿Cómo le atacamos? Y volverían a atacar. Pero también me dijo que en cautividad y en un coliseo con gente gritando, que aunque es imposible saber cómo reaccionarían, es bastante probable que fueran incluso más agresivos que lo que hubieran sido en la naturaleza, porque claro, no tienen tan claro por dónde escapar, y un animal acorralado es mucho más peligroso. Lo mejor de todo es que aquí ponen entre el público una secuencia de Gladiator 1. Sí, lo que oyes, el público grita y corea su nombre, tal y como pasó con Máximo, y ponen un plano de la 1, o sea, la misma gente que no ha envejecido y siguen ahí gritando de por vida, aunque ahora se han movido a las afueras de Roma. Y esto, bueno, puede ser un tributo, un guiño, ya no gritan Máximo, gritan el nombre de su hijo, vale, una referencia. Está gracioso. Pero, por si tienes curiosidad, sí que era habitual las exhibiciones con animales. Las venaciones eran combates públicos entre animales salvajes o entre humanos y animales. Vamos, la pesadilla de las asociaciones animalistas. Estas formaban parte del menú de entretenimiento junto con las luchas de gladiadores, las ejecuciones y las carreras de cuadrigas. Y había animales de todo tipo, tigres, guepardos, osos. Hablaremos más de esto en la rinoescena. Pero vamos, que sepamos, no se enfrentaron contra babuinos, aunque tampoco me parece descabellado. Ahora bien, ¿contra babuinos vampíricos que hacen un pacto de que si su líder muere ellos se rinden? No lo sé, es raro, igual es lo normal entre los monos vampiro. Pero bueno, toda esta secuencia, al igual que en Gladiator 1, nos sirve para presentar al inversor de turno, Macrinus. ¿Existió Macrino? Sí, pero no como lo vemos. Macrino no es uno de los emperadores más conocidos, así que mira, un guiño, un buen momento para presentar uno de los hombres más conocidos de ese momento, de ese contexto histórico en el que nos ubican. Así que mira, por esa parte bien. Seguramente mucha gente, de no ser por esta película, pues no hubiesen conocido a este emperador, así que, oye, no está mal. Macrino era un hombre de origen humilde de la región de Mauritania, en el norte de África, lo que es hoy entre Argelia y Marruecos. Y no era negro, porque ser del norte de África no implica necesariamente ser negro. Pero bueno, ya sabes, el rey de Numidia, este pretoriano random al final y algunos legionarios que vemos por ahí. Puede tener que ver con la política de los Oscars, de que haya un mínimo de porcentaje de inclusividad para optar al Oscar. Que no sé, si Ridley Scott quería optar al Oscar con esto, pues en fin. Yo esto os comento cómo funcionan las cosas a modo de curiosidad y vosotros sacáis las conclusiones que queráis, ¿vale? A mí no me deis la vara. Y como digo siempre, es que esto es el menor de los fallos si lo comparamos con otras muchas cosas que vemos en esta lista. O sea, todas deberían molestarnos por igual, sobre todo porque vemos cosas con siglos de diferencia que son muy anacrónicas. Es más, Denzel Washington quería hacer al personaje abiertamente gay y se grabó una secuencia de él besando a otro hombre, pero no se incluyó en el montaje final y Denzel dijo que Ridley había sido un poco cobarde. O la productora, no sé.
porque se habría generado el debate de siempre, que si la película es woke, que si no es woke, que si me voy a las webs de puntuar películas y hago ahí rate bombing para ponerle un 0 y de repente todo el mundo le pone un 10, bueno, en fin, el debate de siempre, el mundo en el que vivimos. Pero también decir que la actuación de Denzel Washington en general ha sido valorada como de lo más decente de la película, aunque quizás es que a este actorazo lo rodeas de todo lo que vemos, pues claro, así es más fácil destacar. Pero como iba diciendo, Macrino no provenía de una familia noble, ni tenía sangre azul, pero logró ascender en la jerarquía romana gracias a su talento y astucia. Negocios. Do you recognize your father's mark on me? El Macrino real no fue esclavo, y si a mí me preguntas, supongo que poner personajes negros lo hacen en favor de la inclusividad, te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero relacionarlos, cualquier personaje negro, directamente con la esclavitud, no sé hasta qué punto es un acierto, pero esto ya es Estados Unidos, su historia y sus movidas no resueltas, que ellos sabrán cómo lo gestionan. Macrino acabó como parte del gobierno del emperador Caracalla hasta ser jefe de la guardia, que harto de la actitud de su jefe formó parte de un complot. En parte porque creía que el emperador sospechaba de él, así que se adelantó. Sin emperador, viendo un hueco ahí, pues dijo, pues mira, podría ser yo el emperador. Una vez muerto el emperador, resulta que había una vacante. ¿Por qué no ocuparla a él? Pero duró un año en el cargo, y le asesinaron tanto a él como a su hijo de 9 años tras la derrota en la batalla de Antioquía. O sea que no tiene nada que ver con lo que vemos en la película, pero bueno, yo agradezco que no nos pongan como matan a niños. Por cierto, hay rumores de que a lo mejor podría haber un spin-off de este personaje, así que parece que el Gladiator verso puede crecer mucho. ¿Podría haber estanques con peces koi en Roma? No. En la secuencia que vemos a Lucila conspirar, está mirando los peces de un estanque que son de la especie asiática conocida como koi. Aunque Roma tenía rutas comerciales que llegaban muy lejos, y en esta película más como vemos, en realidad esta especie no se llevó a Europa hasta el siglo XIX. En esta escena vemos que Lucila ha rehecho su vida y ahora su pareja es el general Acacius, o sea, el mismo señor que ha matado a la pareja de su hijo. Y así es como pasamos del género peplum, es el género ambientado en la antigüedad greco-romana, pues hemos pasado a la telenovela. Fíjate, vaya giro. Bueno, yo no he comentado nada, por cierto, con respecto a este general, Acacio, porque, bueno, no tiene un referente histórico, simplemente lo han encajado ahí, se lo han inventado y ya está, simplemente te lo comento. Pedro Pascal ahora está de moda, siempre está bien verle en la pantalla, así que pues le ponemos ahí, ya está. ¿Tiene sentido el entrenamiento que vemos a los gladiadores? Pues no mucho. Won't get far like this. Just him. ¿Cómo pueden estar todos tan fuertes comiendo tan solo un poco de pan? No lo sé. Pero el caso es que, para castigar a Lucio, le ponen a remar todo el día antes de un combate. Cualquier entrenador o fisioterapeuta te dirá que esto es muy malo para el cuerpo y que agotar a una persona antes del día importante igual no tiene mucho sentido, pero bueno, Lucio se recupera fácilmente. De hecho, es que le salen heridas y llagas en las manos tras estar todo el día remando, pero al día siguiente ya no están y se han curado. Así que como tiene el superpoder de curarse rápido, pues pueden hacer esto. Pero así vemos que es un tipo muy fuerte, o eso nos hacen creer. En la fiesta, donde le ponen a luchar a modo de exhibición, apenas puede derrotar a un tipo que le dobla en edad y que tiene pinta de estar escribiendo comentarios antisemitas en Facebook desde el sótano de la casa de sus padres. No por nada este señor se parece a Mel Gibson, pero bueno, nos creemos que es un luchador excepcional. En esta fiesta escuchamos a un castrati, que eso es de siglos posteriores, pero bueno, no pasa nada, a lo mejor es un señor cantando muy agudo, y gente frotando el cuerno de un rinoceronte. Y esto está bien, ¿lo veis? Sé destacar cosas buenas. Alguna, por lo menos. El polvo de cuerno de rinoceronte ha sido considerado a lo largo de la historia como una medicina y un elixir de poder. Se creía que tenía propiedades medicinales, incluyendo la protección contra enfermedades y venenos, además de estar asociado con la virilidad y el poder sexual. O sea, que alguien vio un bicho con un cuerno muy largo y dijo, ¡buah! Esto es un afrodisíaco seguro, me voy a poner igual. En fin, esto pasaba. De hecho, se dice que el rey Enrique IV de Castilla mandó una expedición a África a hacerse con este preciado material para solucionar sus problemas de... bueno, ya sabes, rigidez. Todo esto no tiene nada que ver con lo que os estaba comentando, pero bueno, yo aquí suelto curiosidades, escenas de la película que tienen su precedente histórico y en el caso, pues este entrenamiento que nos plantean aquí, yo personalmente no lo veo. Es un poco como por cumplir, ¿no? Oye, no, que hay momentos en los que entrenan y ya está. ¿Existían las mangueras en la antigua Roma? No. Hose him down.
En la versión original, en inglés, Macrino usa la expresión hose him down, lo que en español de España es dar un manguerazo, limpiar a alguien con una manguera. Para eso, claro, hace falta la existencia de mangueras, algo que no se creó hasta 1673 en Holanda para el cuerpo de bomberos de Ámsterdam. Simplemente con la expresión limpiadlo se hubiesen ahorrado un anacronismo de 1500 años prácticamente, pero bueno, esto es un fallo menor, no tiene mucha importancia en realidad, ya sabéis, tengo que llegar a los 50. ¿Puede la luna estar iluminada en su parte superior de noche? Oye, Miguel, ¿no crees que esto es ponerte demasiado exigente para llegar a los 50 fallos? Tú limítate a leer el guión, anda, Andoni, hazme el favor. Bueno, pues no puede. En un paneo rápido vemos esta escena con una luna de noche, luna gibosa, que es una fase lunar en la que se produce cuando la luna está iluminada más de la mitad, pero aún no está completamente llena. Lo que pasa es que de noche no puede estar la mitad superior iluminada. A ver, sí, esto es un detalle tontísimo, lo admito, es que intento llegar a los 50 fallos, ya sabéis. ¿Podían pagar usando la divisa denario de oro? No. 1,000 gold denarii? 2. El denario existía desde hacía tiempo. Por ejemplo, en la Biblia se habla de denarios pues como una jornada de trabajo. Pero todo esto iba cambiando dependiendo de la época y el lugar. No era un sistema completamente estándar donde usasen ases, sestercios. Ha ido evolucionando un poco, ¿no? Pues en fin, esto no es como ahora el patrón dólar, el patrón oro o el patrón euro, donde todos estamos más o menos fijos y sabemos lo que hay. Esto iba cambiando. Lo que pasa es que en la época del Imperio, donde nos encontramos, la moneda de oro era el áureo, no el denario. Áureo, ya sabes, de oro. Por eso, en la tabla periódica, oro es AU, de áureo. Bueno, pues un áureo era más o menos 25 denarios de plata. Para que te hagas una idea, los pretorianos, la élite del ejército, cobraban unos 60 denarios al mes, o sea, un poco más de 2 áureos. Y esta gente se está apostando 1000. No sé, a mí me parece que los han hecho demasiado ricos. Pero como no estoy seguro de hasta qué punto está mal hecho, sí que tengo claro que es que esta secuencia vemos dos monedas modernas, modernísimas. En la época no se podían hacer esos perfiles tan lisos porque no existía la tecnología, y teniendo el presupuesto que tenían en Gladiator 2, pues bien podrían haber hecho que las monedas pareciesen antiguas, pero no. Además, estas monedas son mucho más grandes de lo que era un áureo, que recordemos eran de oro. ¿Cicerón dijo o dejó escrito: un esclavo no sueña con la libertad, sino con sus propios esclavos? No. Slave dreams not of freedom, but of a slave to call his own. Cicero. Esto es una frase inventada que por algún motivo se atribuye al político y filósofo del siglo I, Cicerón. Es falso. Él nunca dijo, o al menos no dejó nada escrito al respecto. Supongo que Macrino vio en internet estas imágenes con un personaje histórico en blanco y negro, una frase al lado y se creyó que era verdad y decidió usarla. Un poco pedante, te diré, en mi opinión, no venía al caso, pero oye, se lo comió con patatitas, es fake. A pesar de sus numerosas reflexiones sobre la libertad, el deber y la ley, Cicerón nunca escribió algo así. No obstante, cuando Lucio cita a Virgilio, en ese poema sobre lo fácil que es caer en el lado oscuro y lo difícil que es volver a la luz, es real. To come back from hell. Virgil, Your Majesty. De hecho, pertenece a la Eneida, concretamente al capítulo 6, en el que Eneas parte a buscar el inframundo. Por cierto, en la película nos explican que Lucio aprendió estos versos porque se los enseñó su madre en su casa en Roma. Algo que vemos en una secuencia posterior en la que esta frase está escrita en la pared en inglés. ¿Por qué mezclan textos en latín con textos en inglés? No lo sé. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. ¿Leían los romanos las noticias en periódicos mientras tomaban un café en un bar? No, obviamente no. En una secuencia, cuando se reúne Macrino con el senador, este está leyendo el periódico. Por si tienes alguna duda, la imprenta se inventó en el siglo XVI, y los bares, tal y como los conocemos hoy, también tardarían varios siglos en llegar. Pero bueno, así crean un ambiente mucho más urbano. Por eso digo que, bueno, cualquier fallo comparado con estas cosas es nada. Y este anacronismo es algo que, por cierto, podemos ver varias veces en diferentes escenas, gente leyendo el periódico. En aquella época, como no existía el papel impreso en serie, se usaban los acta diurna, boletines de anuncios del gobierno. Se grababan en metal o en piedra y se colocaban en lugares públicos. Hey, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Esto es un parón en el vídeo, ya que hemos llegado a la mitad. Simplemente para decirte que no estaría mal que te suscribas, porque este tipo de vídeos cuesta mucho hacerlos, son muy largos, hay mucha edición y oye, así apoyas al canal y así te vas enterando
pues eso, de los errores históricos en más películas, en más productos de ficción, esas cosillas, ya sabes, ¿eh? Si has llegado hasta aquí es que el canal te gusta, así que nada, tú dale a suscribir, que es gratis. ¿El Coliseo era conocido como el Coliseo? No. The greatest temple Rome ever built, the Colosseum. El término Coliseo, Colosseum en latín, comenzó a usarse varios siglos después de su construcción, probablemente en la Edad Media, y el nombre no se refiere al edificio en sí, sino a la enorme estatua de Nerón que se alzaba cerca, tal y como os he mencionado. Originalmente se llamaba Anfiteatro Flavio. Pero vamos, entiendo que usen la palabra Coliseo, es tan universal que entiendo que a día de hoy es una referencia que todos evocamos directamente este mítico edificio, esta mítica construcción, entonces igual era la opción correcta. ¿Moría tanta gente en las batallas de gladiadores? No. The arena turned slaves into gladiators and gladiators into free men. Lo vimos en el análisis de Gladiador, las muertes eran anecdóticas y se trataba más de combates entre atletas. No tiene sentido que los gladiadores estuviesen muriendo todo el rato, porque entonces ¿quién leches iba a invertir en este negocio? Si tu capital, lo que más dinero te da, muere cada 2×3, es que no tiene sentido. Pensemos en un ludus, donde entrenan los gladiadores, que reciben atención, cuidados, alimentación, y tras todo eso salen y alguien les atraviesa la cabeza con una lanza. No parece muy rentable, ¿verdad? Es como si un equipo de fútbol, cada vez que saliese al campo de fútbol a jugar, hubiese francotiradores disparando. Es que no tiene ningún sentido. Aunque la percepción popular es que los combates de gladiadores eran parte del ocio habitual, lo cierto es que depende del momento y el lugar. Hay evidencias de estas prácticas desde el siglo III a.C., teniendo especial relevancia entre el siglo II y I a.C., aunque continuaron con picos de popularidad hasta el siglo V. Incluso había filósofos o políticos o pensadores como Cicerón o Plinio el Joven que decían que era una afición bastante inmoral o que no les gustaba. Y luego tienes la frase famosa de Juvenal que decía que era pan y circo. Sin embargo, los enfrentamientos más populares eran entre luchadores, que no eran en absoluto como nos muestran. La realidad es que los gladiadores eran más bien atletas de élite, esclavos que recibían formación para competir en deportes con reglas, de ahí que hubiese muchos tipos de combatientes, aunque los más recordados suelen ser los de la red, los llamados reciarios, y el que tiene un casco con cresta y una rejilla que parece una especie de colador de pasta, el murmillo. Estos salían en Gladiador 1, pero aquí han evolucionado a monos locos. Como digo, la sangre sí podía fluir, pero en general pues se prefería que los luchadores sobreviviesen. Y si lo hacían, bien podían ser verdaderos rockstars del momento. Tanto en la 1 como en la 2 se representa bien que están bastante bien cuidados en algunos momentos, y de hecho hay historiadores que se han atrevido a dar cifras, por lo que, según a quien preguntes, pues te dirán que morían entre 1 de cada 5 o 1 de cada 10, no tanto como vemos. No podemos concretar nada por falta de fuentes, pero que parece que esto de las películas es muy exagerado. ¿Había combates de gladiadores luchando contra hombres cabalgando rinocerontes? No, en Wakanda tal vez, pero aquí no. Hay evidencia de que hubo rinocerontes en el Coliseo, pero no tenemos constancia de combates en los que alguien pueda domesticar a un rinoceronte para aplastar enemigos. De hecho, si un rinoceronte te aplasta, ¿es una rinoplastia? Perdón, lo siento, tenía que decirlo. El caso es que yo, de verdad, después de los monos, me imagino al equipo de efectos digitales que ahora le dicen que tiene que hacer un rinoceronte y la cara tendría que ser un poema. Que tienes que poner un rinoceronte en el Coliseo. Bueno, vale. Sí, o sea, no me he explicado bien. Un gladiador montando un rinoceronte. ¿Posible acaso cabalgar rinocerontes? No creo que sea posible, pero viene aquí en el guión. ¿Estás seguro? Sí, mira, aquí pone un bro cabalgando un rinoceronte. Vamos, no me jodas. La escena esta del rinoceronte es a todas luces una de las más ridículas del cine histórico. Y sí, funcionará muy bien en pantalla en pos de lo espectacular, pero mira, también en pos de lo ridículo. A veces ponían a luchar animales, entre ellos quizás bichos grandes como este, pero lo que vemos está sacado directamente de la fantasía o de los sueños húmedos de Ridley Scott, que ya quiso incluir un rinoceronte en la primera contra Máximo y llegó a haber un storyboard al respecto, pero se les iba el presupuesto. Además, lo normal era que los gladiadores luchasen contra gladiadores, pero bueno, pues ellos querían que luchasen contra la única persona de la historia que ha sido capaz de encontrar y domar un rinoceronte y cabalgarlo como si fuese su caballo.
Vale, bueno, pues caprichos de emperador. No hay evidencia de que esto haya pasado ni de que sea posible. En fin, no sé, a mí me da que algunos han jugado demasiado al World of Warcraft. No se puede cabalgar rinocerontes. Total, todo para que el rinoceronte al final se cargue a un tío y luego se estrelle con la pared y ya está. Espera un momento, ¿dónde he visto yo esto? Espera, ¿Ridley Scott se ha copiado de Asterix y Obelix en Hispania? Por otra parte, cuando el jinete... El jinete hablando de rinocerontes, es que esto es muy raro. En fin, cuando el rinojinete se baja desde su montura para luchar contra los gladiadores restantes, que son 4, quedan 4 personas vivas en total, pues de repente nos olvidamos de 3 de ellos que por lo que sea pasan de ayudar a Lucio. Le dicen, mira, toma un escudo, ni siquiera una espada y ya te apañas tú. Nosotros nos quedamos mirando. ¿Qué sentido tiene esto? Al menos haber puesto cómo se cargaba a todos los demás, cómo los mataba, al menos el rinoceronte habría hecho algo más y ya está, pero es que nos los ponen un ratito y ya, no sé, no lo entiendo. Es que en serio, poner en Gladiador 2 un combate contra un rinoceronte no tiene sentido. Tendría tanto sentido como haber puesto a San Pito Pato en la película. ¿Se usaba el método de pulgar arriba, pulgar abajo para decidir el destino de los gladiadores? No se sabe. Esto lo vimos en la primera parte de Gladiador. Esto es un mito perpetuado por la cultura popular. Esto es una simplificación, ¿no? Como en las redes sociales. Si te gusta el vídeo, pulgar arriba. Si no te gusta, pulgar abajo. Y si te está gustando este vídeo, pues ya sabes, pulgar arriba. Me venía al caso. Lo siento, te he colado aquí el spam de que le des, pero es que me viene bien. Los romanos no dejaron instrucciones claras sobre qué gesto se usaba exactamente para perdonar o condenar a un gladiador. Las fuentes son escasas, ambiguas y escritas siglos después de la época dorada de los juegos. Es posible que esto venga del famosísimo cuadro Policeverso del pintor francés Jean-Léon Regon, pintado en 1872, y que esto se haya amplificado en los productos de ficción posteriores, pero es que no lo sabemos. Algunos historiadores creen que el pulgar arriba podría significar la espada desenvainada, es decir, mátalo, y el pulgar dentro la espada envainada, es decir, te perdono la vida. Y abajo a lo mejor podría ser una señal de misericordia, o a lo mejor una señal de ejecución. Es que no lo sabemos. Por cierto, me flipa que digan, oye, ¿y cómo cerramos esta escena? Pues mira, ponemos un pajarraco aquí posándose en el culo del rinoceronte que se ha puesto a pasear. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Marco Aurelio comandó una campaña en África? No. We met before, long ago. Where? I was in the service of your father's army on his African campaign. Macrino le dice a Lucía que se conocieron durante la campaña de su padre, Marco Aurelio, en África. Y ella pone cara de, claro, que sí, por supuesto, la campaña de África. ¿Cómo olvidarlo? Pues mira, no sé, Marco Aurelio destacó por las guerras marcorromanas contra las tribus germánicas que vimos en la primera película, y contra los partos en la frontera oriental en Asia, pero en África, pues no. África entonces era una región pacífica, porque tal y como hemos mencionado, esta región llevaba romanizada desde hacía más de un siglo. Marco Aurelio nunca estuvo en África, nunca estuvo allí, así que no sé de qué leches está hablando, nunca se conocieron, eso es un invent. Who is this? That is my father as a youth. Es más, el hecho de que no se conocieron lo demuestra en la propia película, porque ve un busto de Marco Aurelio cuando era joven, cuando supuestamente se conocían, y dice, ¿y este quién es? Y luego, de hecho, le vuelve a citar. Reading his meditations, the best revenge, to be unlike him who performed the injury. Y sí, pues mira, esto está escrito, así que mira, algo han hecho bien. ¿La batalla de Salamina fue entre los persas y los troyanos? No. The Battle of Salamis! Antes de hablar de los naumaquias, esos combates navales en el Coliseo, tenemos a este señor con esa poderosa voz para hablar a 60.000 personas sin micrófono. Ok, no os lo creemos, su voz resuena en todo el estadio porque ha estudiado técnica vocal y ya está, todo el mundo le puede escuchar. Vale, y puede que estés pensando, bueno, este hombre habrá entrenado, tiene técnica vocal, es como un cantante de ópera, puede hablar a 60.000 personas. Vale, pero es que en el Gladiator Verso, fíjate en el presentador del anfiteatro pequeño, el que apenas habla para unas decenas de personas y sí usa un aparato para amplificar su voz porque entiende que si no, no llega. Porque uno sí y otro no. ¿Acaso el del Coliseo ha ido a la academia y ha hecho el curso de utilizar tu voz como si fuese un amplificador en un concierto de heavy metal? Y aquí lo que dice es que va a recrear la batalla de Salamina enfrentando a los persas contra los troyanos. Trojans versus the Persians!
La batalla de Salamina ocurrió en el año 480 a.C. Fue un importante combate naval entre una alianza griega y la flota persa durante la invasión persa a Grecia. El enfrentamiento se desarrolló en el Golfo Sarónico, cerca de la isla de Salamina, donde la flota griega aprovechó la estrechez del canal para derrotar la superioridad numérica persa. Pero como digo, era una alianza de varias ciudades-estado griegas. Esparta, Atenas eran quienes lideraban, no Troya, contra los persas. Y es que esto alguno puede decir, bueno, es que estos son detalles. Ya, efectivamente, son detalles que no cambian la trama en absoluto, pero ya que no cambian la trama, ¿qué más da ponerlo bien, no? Si es cambiar una frase. ¿Se celebraron las famosas naumaquias? Sí, pero no como lo vemos en la película. Las naumaquias, que es como se celebraban estos espectáculos navales, sí que existieron, no como vemos en la película, como supondrás, y el problema era, ya te lo adelanto, que valían un buen dinerito. El primero en explorar el divertido mundo de la recreación de las batallas en el mar fue Julio César, quien para celebrar sus victorias mandó crear en el año 46 a.C. un lago cerca de Roma. Como el agua estaba estancada ahí durante mucho tiempo y no se limpiaba, esa zona acabó con más mierda que el palo de un gallinero y fue un foco de enfermedades, así que tuvieron que cubrirla con tierra. Tiempo más tarde, en el año 2 a.C., el emperador Augusto recuperó la idea y creó un enorme espacio situado cerca del río Tíber, que recibía agua gracias al acueducto Aqua Alsietina. Ahí ya empezaron a intuir que este entretenimiento era carísimo. También está el caso de los juegos organizados por Claudio, que no se hicieron en un circo sino en el lago Fucino, a unos 100 kilómetros de Roma. Ahí el emperador decidió celebrar unos juegos en los que miles de esclavos lucharían por su vida y que sepamos ahí es donde se dijo una única vez esta famosa frase: Ave imperator morituri te salutan. Los que van a morir te saludan. En resumen, las naumaquias eran un espectáculo muchísimo más sangriento que los espectáculos de gladiadores, porque los gladiadores, como digo, eran atletas y en las naumaquias sí ponían esclavos de guerra. Pero alguna vez hubo espectáculos navales en el Coliseo de Roma. Si lo piensas, no tiene mucho sentido inundar un lugar que, como hemos visto en la primera parte, tiene el suelo de madera y cientos de galerías. El agua se filtraría por todas partes y pondría en riesgo la estructura del edificio. Las escasas recreaciones de este tipo que hubo ahí fue precisamente antes de que se construyeran los subterráneos del edificio. Todo esto ocurrió en el año 80, cuando los emperadores Tito y Domiciano ofrecieron 3 pequeñas batallas navales con motivo de la inauguración del anfiteatro. Es decir, que para el tiempo que vemos en Gladiator 2, bien entrado siglo II, esto era imposible. O sea, sé que es muchísimo peso, entre otras cosas porque esto lo comentamos en el análisis de la primera parte. Si vas a Roma y visitas el Coliseo, no es tan grande. Es enorme, pero en la película parece incluso más grande aún, y desde la grada, si vais, veréis que es imposible visualizar esos barcos enormes ahí metidos. Por eso hacía falta otros espacios más grandes como los que hemos mencionado. Pero para saber si es posible llenar de agua el Coliseo, para saber cuánto pesaría, si esto es posible, si realmente esto que vemos hay alguna manera de interpretar que pudiese ser verdad, necesito a mi físico de confianza. Así que voy a preguntar a Adrián, el divulgador conocido también como Físico Barbudo. ¿Cuánta agua hay ahí? ¿Cuánto pesa? ¿Podría el Coliseo soportar todo ese peso? Bueno. ¿Cuánta agua necesitarían en la arena del Coliseo si quisieran ponerse a hacer batallitas de barcos? Para estimarlo, primero hay que tener las medidas de la zona inundable. Lo primero, el área de la arena. Para calcular ese valor, lo más cómodo es aproximar la forma a una elipse perfecta, aunque no lo sea exactamente, ya que la forma real responde a una geometría ovalada más compleja. Con esa aproximación y con los datos de sus semiejes, podemos utilizar la fórmula típica para calcular el área de una elipse, la que aprendemos en el colegio. Siendo A y B los semiejes, dependiendo de la fuente consultada, sale un valor u otro, que va desde los 80 metros por 45 metros hasta los 87 por 55 metros. Me voy a quedar con las medidas del arquitecto y arqueólogo francés Jean-Claude Golbin, que midió en 79,4 metros el eje mayor y 47,2 el menor. Esto nos da un área de juego de 2.943 metros cuadrados. Ya casi lo tenemos. Para saber el volumen de agua, solo nos queda saber cuánta profundidad tenía la piscina que montaban, porque los barcos en un charquito pues no flotan, claro. Ciertos autores estiman que entre 1 y 5 metros había representado probablemente un límite realista de la profundidad a la que podrían haber almacenado agua en el Coliseo. Esta profundidad habría sido suficiente para representar una batalla naval a una escala razonable,
pero había dejado la superficie del agua a unos 4 o 5 metros por debajo de los asientos más bajos del público, dejando el borde más cercano parcialmente ocultos para muchos de los asientos. Y claro, no querrían eso. En la película de Gladiator 2 es algo complicado de estimar viendo las escenas. En la pelea con el jinete del rinoceronte, al chocar este con la pared, yo estimaría la altura de la grada en unos 4 o 5 metros. Pero en las escenas subacuáticas se aprecia mucha más profundidad, con los tiburones completamente sumergidos y sin apreciar el fondo de la arena. Para hacer una estimación conservadora, vamos a suponer que el nivel del agua es de 3 metros, aunque ciertos autores hablan de 1,5 metros como un dato pues más real. Esto nos daría un volumen total de 8.829 metros cúbicos, 2 veces y media los litros que tiene una piscina olímpica. La densidad del agua dulce es de 1.000 kilos por metro cúbico, así que el suelo del Coliseo estaría soportando 8.829 toneladas, el peso de casi 1.500 elefantes africanos. Un poquito más si fuera agua salada, por lo que parece por el tipo de tiburones que se ven en la película. En cualquier caso, esto es una aproximación muy burda para ver el orden de magnitud, y nos da lo que en física se conoce como un huevo. Llenar el Coliseo de agua habría sido una receta perfecta para el primer gran chapuzón estructural de la antigüedad. Además, tiene sentido poner a los combatientes a la altura de la primera línea del público, incluyendo a los emperadores. ¿Tiene sentido poner tiburones en las naumaquias? No. Yo lo siento, pero es que cada animal que ponen en esta película es para hacer algo más absurdo que lo anterior, ¿vale? Que si monos ciclados, que si rinocerontes domesticados, y ahora vienen los tiburones. No tiene sentido y de nuevo pienso en el equipo de efectos digitales. Hey, ¿qué pasa? Soy yo otra vez. Veo aquí en el guión, vas a tener que hacer también tiburones, poner tiburones en el Coliseo. ¿En serio? ¿Eso pasaba? No creo que pasase, pero bueno, según Ridley Scott, sí. ¿Pero no tiene asesores históricos? Sí, tiene asesores, pero no les paga por opinar. Que yo sepa son hechos, no es opinable. Ya, pero es que a ti tampoco te paga por opinar. Joder, debería haber aceptado trabajar en la de Avengers. Era más creíble que esto. Seguro que Emily está con otro, y yo aquí haciendo tiburones de mierda. Tú hazlo, ¿vale? En primer lugar, porque habría que haber transportado los tiburones hasta allí, del acuario de Roma, supongo, hasta el Coliseo. Pero eso implica además que los millones de litros de agua que vemos son agua de mar que ha sido transportada hasta el Coliseo. Porque como sea agua dulce, pues básicamente sería un enfrentamiento donde hay además tiburones muertos flotando, lo cual sería visualmente un poco raro. Lo mejor de todo es que cuando los historiadores han criticado esto diciendo que es fantasía, Ridley Scott defendió que por supuesto era una posibilidad. En su defensa diré que también decía que era muy guay ponerlos en combate y mira, eso es verdad. Si quieres hacer un Fast and Furious versión gladiadores, con cada enfrentamiento cada vez más loco que el anterior, pues mira, es verdad, pero no digas que es histórico porque es que no lo es. Es más, voy a preguntar a mi biólogo de confianza, que ya ha salido en este vídeo. Mario, ¿es posible encontrar esta raza de tiburones en el Coliseo? ¿Habría sido posible transportarlos a Roma, al interior? Bueno, la especie parece un tiburón blanco, pero es verdad que como está hecho con CGI tiene algunos fallitos. Encontrarlos en el Mediterráneo, a los tiburones blancos, era y es posible a día de hoy. Transportarlos a Roma sí que hubiera sido dificilísimo. El transporte de un tiburón ya a día de hoy, con las tecnologías que tenemos, que podemos controlar la salinidad, la temperatura, la oxigenación del agua, la acidez, pues ya es difícil, aun teniendo todas estas medidas muy claras, pues pensar que pudieron hacerlo, transportar a un tiburón blanco al circo romano, al Coliseo, pues para mí es imposible, ¿no? Ese sería el veredicto. Además, los animales pues hubieran tenido un estrés increíble y para que un tiburón de ese tamaño, del tamaño de un tiburón blanco, pueda maniobrar bien en el agua, pues hubiera necesitado una profundidad muy alta, mucho mayor que la que vemos en la película. Así que, de nuevo insisto, lo de los tiburones sí que es imposible. ¿Qué otras especies relacionadas con el agua podrían haber puesto? Hipopótamos o cocodrilos, eso habría sido más creíble. Y al final, si hacen más películas, que dicen que les gustaría hacerlas, pues resulta que Gladiator va de eso ahora, de que cada combate sea más loco. Ahora van a poner pues dinosaurios, zombies, alienígenas, vaqueros, cualquier cosa. Van a hacer un crossover con Alien, van a poner gladiadores contra xenomorfos, no sé, empleados de Subway contra empleados del Walmart, a ver qué pasa, o sea, cosas cada vez más locas. ¿Existían las ballestas de mano en la antigua Roma? No. No, las ballestas de mano no existían en la antigua Roma tal y como las conocemos hoy, al estilo medieval o renacentista, o sea que es algo que tardaría más de 1000 años en llegar.
Sin embargo, los romanos sí tenían algunas armas similares en concepto, aunque más grandes y generalmente usadas en contextos militares, como esta balista llamada Escorpión, de la que hemos hablado antes. Pero bueno, este intento de asesinato pues nos da pie a este tributo a Espartaco, así que bueno, bien, supongo. Who did this? It was me. I did it. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. ¿Ponían los romanos a soldados aleatorios a luchar contra sus generales caídos en desgracia en la arena? No. El general Acacio es condenado por su intento de golpe de estado y le ponen a luchar contra sus hombres. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Igual son gente que participaba de la conspiración, pero es que los mataron a todos, así que básicamente han seleccionado soldados de Roma al azar, creo que guardias pretorianos, para condenarlos a la arena y que maten a un oficial cuando ellos no han hecho nada. No sé, raro. Luego, tras el combate contra Lucio, le condenan a morir con el pulgar abajo, que ya sabemos que esto seguramente no se hacía, y Lucio pasa de cumplir la orden. No sé hasta qué punto podían seleccionar gente a lo loco del ejército y ponerlos a luchar contra un señor que les cae mal, pero lo que sí es seguro es que de haber cuestionado y desobedecido la orden del emperador, pues seguramente te hubiesen bajado de la vida. De hecho, es que en la primera parte pasa lo mismo, Máximo se niega a asesinar a la persona que ya ha derrotado. Pero el desaire es tal que el mismísimo emperador baja a la arena a decirle: mira, te voy a matar, estoy harto de tanta tontería, pero lo justifican diciendo que el público clama su nombre y no puede negarse. Aquí no, aquí dice: venga, lo ordeno matar yo y ya está. Por cierto, qué buena puntería tiene aquí la guardia pretoriana, ¿eh? Ni un disparo fuera de la diana, y eso que Lucio está al lado. Así que nada, gracias a esa tremenda puntería, pues vemos que el general Acacius consigue un cosplay de erizo perfecto. Y más cosas raras, porque es que esto que vais a ver ahora, en serio, ¿qué pasa? No tiene sentido. Pero mira, ¿qué está haciendo este señor de la derecha? ¿Pero por qué tiene una manta en la cara? ¿Qué es eso? ¿Una cortina? O sea, no tiene nada que ver, ok, pero bueno, es que esto es muy raro. ¿Por qué se tapa la cara? ¿No quiere ver cómo matan a Pedro, que ahora es alguien que cae muy bien? No sé. Igual esto tiene que ver con gente que ha criticado cómo trabaja Ridley Scott ahora, que está muy mayor y que ya no hace varias tomas, simplemente graba lo mismo con muchas cámaras y luego ya elige qué es lo que quiere poner y no presta atención a los detalles como solía hacer. Como el detalle de tener a un señor del público con una tela tapándole la cara mientras está mirando. No sé, es raro, pero bueno, también es verdad que esto puede pasar en cualquier película. En Gladiador 1 salió una bombona de aire comprimido y algún extra por aquí y por allá, así que bueno, cosas del cine. ¿Levantar la mano era símbolo de rendición? Posiblemente no. Acacius has raised his hand. He has surrendered. Los gladiadores se rendían alzando un dedo. El gladiador derrotado indicaba su rendición levantando un dedo, a menudo el índice, en un acto conocido como ad digitum, o al dedo, que era una forma de solicitar clemencia. Pero vamos, tampoco creo que esté mal levantar la mano porque se entiende, ¿no? ¿Usaba la guardia pretoriana el color púrpura? No. ¿Te has fijado en las pocas banderas que existen con el color morado a lo largo de la historia? Esto es porque este pigmento es carísimo de conseguir, es el más caro con diferencia. La guardia pretoriana, aunque a veces se la representa de color púrpura en los medios modernos, o en Gladiador 1, y aquí lo mantienen, no solía usar este color como parte de su uniforme habitual. En la antigua Roma, el púrpura era un color muy caro, asociado con el emperador y su familia. Se dice, aunque esto es más un mito, que incluso el emperador Nerón decretó que el morado, púrpura o lavanda, ya sabes a lo que me refiero, debía ser solo de su uso personal y, bueno, pues dijo que bajo pena de muerte cualquiera que lo usaba le mataba. Pues ala, aquí te ponen incluso a un ejército entero usando este color. ¿Existía el cristal en la antigua Roma? No. El vidrio sí existía, pero la cristalería, especialmente los vasos, luce demasiado nítida en diversas escenas. Existía el vidrio, como digo, pero era muy rudimentario. De nuevo estamos ante un detalle, pero los sopladores de vidrio venecianos pues no inventaron este cristal de poca coloración hasta el siglo XV. Estamos hablando de más de 1000 años de diferencia. Pero claro, amigo, si has viajado a la República Checa, donde se pueden comprar piezas del famoso cristal de Bohemia, entre otros, pues son famosos este tipo de vasos que vemos.
que son precisamente lo que usan los emperadores en la película. Y es que esto está confirmado por el CEO de Wolfund, que es una empresa que vende al por mayor productos para grandes producciones como Vikings, The Witcher y Gladiator, donde efectivamente les pidieron cristal de Bohemia. Así que bueno, oye, a lo mejor comerciaban con gente de América, pero también con gente del futuro, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Caracalla tenía sífilis? No se sabe. Forgive my brother's outburst. The disease that infects his loins has spread to his brain. A Caracalla se le retrata como enfermito, digamos. La creencia general es que, bueno, sífilis no hubo en Europa hasta la llegada de los europeos a América, hasta el siglo XV, donde ya, pues pudo haber focos de estas enfermedades. Sin embargo, esto está cuestionado porque se cree que pudo haber rastros también de esta enfermedad antes. Como os digo, aquí hay teorías de los dos tipos, pero como en Gladiator verso comercial con América, pues podría ser. Se sabe que el primer registro de un brote de sífilis es en el siglo XV, pero no hay evidencia histórica concluyente de que el emperador romano Caracalla sufriera sífilis. No hay registros médicos ni referencias históricas que sugieran que tuviera esta enfermedad, pero sí se sabe que estaba enfermo con algo que además provocaba desórdenes neurológicos graves. Otra hipótesis sobre la inestabilidad de Caracalla es por las tuberías que usaban en Roma, que estaban hechas con plomo, que acababan infectando a los que bebían de ahí. Sea como sea, pues este estaba cucú un poco por encima de la media, por mucho que todos ahí estuviesen bebiendo aquí plomo sin parar. Así que aquí dejamos la puerta abierta a esta posibilidad. Eso sí, aunque su salud mental no fuese la mejor, no era un niño rico, emocional e insoportable, sino más bien alguien brutal y despiadado. ¿Tenía Caracalla un mono? No. En la película vemos a un agradable mono llamado Dundus, que es la mascota y mejor amigo de Caracalla, pero no hay evidencia histórica que sugiera que Caracalla tuviera un mono en la vida real. A este mono no le ponen a luchar contra los gladiadores, ¿verdad? De nuevo, esta especie es posible encontrarla en Roma. Pues de nuevo tengo que preguntar a Mario, a mi biólogo de confianza. Bueno, Miguel, pues es que en realidad el mono es una mona, una macaca rhesus, macaca mulata es el nombre científico, y en principio sí que podría haber estado ahí porque son de la zona de Afganistán, más o menos por la India también, y podría haber sido un regalo que le hubieran hecho al emperador. Y bueno, gracias por contar conmigo para este vídeo, espero que las respuestas pues te hayan clarificado mucho todo este tema. ¿Mató Caracalla a su hermano Geta? Sí, pero no como lo vemos. Los dos hermanos, Geta y Caracalla, eran enemigos en vida hasta el punto de que no se hablaban y tenían que dormir en zonas separadas. No solo es eso, en el momento de los hechos de la película, Caracalla ya había asesinado a Geta y gobernó durante 6 años más hasta que ya Macrino le mató a él. No fue todo tan inmediato. La cosa es que durante toda la película, quien parece que lleva el liderazgo y es una voz más o menos razonable dentro de lo que es esta pareja de trastornados es Geta. Y realmente no era así. Caracalla siempre estuvo al mando. Por eso ordenó matar a su hermano y por eso además no sabemos mucho sobre Geta, ya que de hecho hay muy pocos registros históricos sobre él. Y esto es así porque tras su muerte, bueno, tras que fuese asesinado, Caracalla ordenó la damnatio memoriae, que es borrar todos los registros históricos de una persona, lo que es matarla para la historia. No solo eso, sino que condenó al destierro o a la muerte a unos 20.000 seguidores de su hermano. Además, no lo mató él con su propia mano o ayudado por Macrino, sino que ordenó a sus centuriones que lo matasen en una reunión que había fijado su madre para que hicieran las paces. No salió como esperaba, claro. ¿Nombró Caracalla cónsul a su mono que no existía? No. My first consul. I name Citizen Dundas! Como hemos dicho, pues no había emperadores que nombrasen cónsul o coemperador a su mono. No había monos por allí en la alta política de Roma, más allá de los propios senadores. Entonces, en principio, pues todo esto es fantasía. Nada de esto pasó, pues nada de lo que vemos tiene sentido. Dundus pasa a ser cónsul por orden del emperador Caracalla y esto tiene que ver un poco con la historia, o más bien, un rumor histórico que no tiene pinta de ser verdad. Se dice que Calígula, uno de los emperadores más infames que gobernó Roma, más despiadados y que peor andaba de la cabeza, nombró senador a su amigo y caballo favorito, Incitato. Esto no se ha confirmado y posiblemente tiene que ver mucho con mala publicidad, probablemente de emperadores posteriores que, bueno, dado el historial de chaladuras que tenía este señor, pues esto no desentonaba del todo y ya pues ponías una más. También es verdad que esto tendría cierto sentido si lo interpretas más como un insulto a los senadores, diciéndoles que, oye, vosotros sois tan inútiles o tan útiles como un caballo, gobernando. Pero tampoco se desarrolla en esta película un arco en el que el emperador desconfíe de los senadores o los vea como inútiles, algo que sí pasaba en la primera película con Cómodo, por lo que aquí tiene menos sentido aún.
O sea que Caracalla aquí es una mezcla de los emperadores más conocidos por sus, digamos, extravagancias, que son Calígula y sí, también Nerón. Y, por ejemplo, se dice que Nerón tenía un esclavo llamado Esporo, un hombre que fue castrado y era obligado a vestirse como mujer. Y mírale, aquí le tenemos, en Gladiador 2. En teoría era para que el emperador recordase a su mujer o porque era un maníaco que le gustaba humillar a los demás, no se sabe. O sea, básicamente Gladiator 2 es como una especie de compendio de cosas raras que se vieron entre los senadores durante décadas y siglos anteriores. ¿Había tumbas dentro del Coliseo? No. What we do in life echoes in eternity. It's written on one of the tombs. Dentro del Coliseo se revela que hay un santuario secreto. Aquí hay un gladiador anónimo enterrado que se supone que es el protagonista de la primera película. Pero no hay evidencia de que esto fuese una costumbre, ni se han encontrado restos de tumbas dentro del Coliseo. Yo simplemente te comento esto como curiosidad. Pero tiene sentido en la trama porque se supone que es algo oculto y que seguramente las autoridades no querían un lugar así como de culto para el público, por si alguien se motivaba a alzarse como hizo Máximo. Por eso, supongo, se tacha el nombre de Máximo de esta lista. El santuario de Maximus es muy importante en la película, ya que Lucius usa su armadura y empuña su espada durante el clímax de Gladiator 2. Y usa la armadura de una manera un poco rara, porque si os fijáis, la armadura de Máximo tiene a la izquierda a una mujer y a un niño. Ok, la familia de Máximo. A la derecha tiene un ángel. Cuando entra en el Coliseo, resulta que eso está al revés, como si hubiesen usado el efecto de volteado horizontal en la edición, pues no sé por qué. No lo entiendo, pero bueno, cosas del cine. También entiendo que si te pones la armadura después de 16 años sin usarla o usar su espada, pues habría que ponerla al día, no sé, supongo que lo hizo. Y con respecto a la armadura, os voy a contar una curiosidad muy curiosa. This is Argento. This is Scato. Russell Crowe se inventó los nombres como una broma interna. Traducidos literalmente del italiano, Argento y Scato significan plata y gatillo, los nombres de los caballos de El Llanero Solitario y Roy Rogers. Ahora que lo ves, pues igual es bastante menos épico, pero bueno, es italiano, no es latín. Pero bueno, aquí como hablan árabe y lo que les cuadre, pues ya está, también. Venga, todo vale. ¿Tiene sentido poner textos en inglés cuando todos los textos están en latín? Pues yo qué sé, si aquí da todo lo mismo. A ver, esto lo hemos hablado antes. Roma la ponen llena de textos en latín, en las estatuas, pero luego también ponen textos en inglés, también pues en las paredes o según lo que toque. Esto es raro, es una incoherencia narrativa con respecto a la propia película. O eliges la una o eliges la otra. Y entiendo los motivos para defender o la una o la otra, pero no las dos. Es que claro, la gente de Roma que hablaba latín y veía eso escrito en latín, de repente veía cosas escritas en inglés y decía, pero qué clase de loco ha escrito son estos símbolos que no tienen sentido. Es un alienígena esto, ¿qué ha pasado? What we do in life echoes in eternity. What we do in life echoes in eternity. Que sí, que es una frase mítica de Máximo y que es una frase relevante, pero podrían mencionarlo y no dejarlo escrito, aunque en esta escena lo ponen, pero en latín. O sea, que escribirla en latín sí que saben. Con respecto al latín, en la lista de gladiadores famosos, pues vemos nombres como Carpophorus, Carpóforo, Flama o los rivales Priscius y Verus, que salen juntos, y también mencionan a Crixo. Crixo fue un compañero de Espartaco, o sea, sé que nunca luchó en el Coliseo porque vivió en el siglo I a.C. y el Coliseo se construyó siglo y medio después, pero oye, aquí se acuerdan de él. Y también tenemos a Spiculus, que también existió, pero es de tiempos de Nerón, o sea, varias décadas antes de la existencia del Coliseo. Pero bueno, oye, aquí se acuerdan de él, tienen este guiño, este tributito, pues mira, oye, ¿por qué será? No lo sé, pero ahí está. Y por cierto, ¿el título está bien? Bueno, pues esto que pone aquí es esto de fuerza y honor que decía Máximo, pero en latín. Strength and honor. Strength and honor. Para hablar de latín, yo que tampoco soy un profesor de latín, pues necesito un asesor. Necesito a Juan, el asesor histórico de latín que tenemos en el canal. Vamos a ver, ¿tiene esto sentido? Hola Miguel, pues podría decirse que el sentido que tiene el latín de Gladiator 2 es más o menos el mismo que tiene el resto de la película, ¿no? O sea, más bien poquito y mirado de lejos. Dejando de lado que virtus es una traducción un poco extraña para fuerza, porque virtus en latín suele usarse para traducir valor o virtud, el problema, el error más gordo está con honore. Para entender el error hay que saber un poquito de latín, y es que una misma palabra en latín, dependiendo de la función sintáctica que tenga la oración, puede adoptar hasta 6 formas distintas, 6 terminaciones. En el caso concreto de honor, las terminaciones que puede adoptar son estas. Para traducir la frase de la película Fuerza y Honor, la terminación que debería haber utilizado es la terminación de nominativo, onos u honor en todo caso.
utilizar la forma de ablativo honore nos indica que o bien Máximo Décimo Meridio era muy bueno como general y como combatiente, pero muy malo en gramática, o que el asistente que tenían de latín para realizar la película tal vez no haya hecho su trabajo. Pero te devuelvo la palabra, que hay más cosas interesantes que hablar de esta película. Bueno, el trabajo que ha hecho Juan en esta película con el tema del latín ha sido alucinante. Os recomiendo que le sigáis en redes sociales. Por ejemplo, Juan, nuestro queridísimo asesor de latín, ha detectado que el texto en este periódico, que no existía para entonces, pero bueno, es un copia y pega de un texto aleatorio de Plinio el Joven. Y muchos de los textos en las estatuas también son palabras aleatorias, y los grafitis en las celdas son también copias de las inscripciones en Pompeya. Fíjate que además, bueno, ha destacado una pintada que vemos en la película que es bastante interesante. Vamos a ver qué pone aquí en esta pintada de Caracalla con su mono. Irrumabo imperatores. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues la traducción más posible sería: los emperadores me la comen. Y menos mal que no lo han puesto en primer plano, que es un guiño que hay que fijarse ahí, porque sí, pintadas en Roma había humor muy soez en Roma, tenéis que ver obras de teatro de la época, ambientadas con los textos de la época, incluso los textos que se han encontrado en Pompeya, pero bueno, pues mira, ahí está el guiño. Se quedaron a gusto, supongo. ¿Fue Lucila asesinada en un extraño combate ceremonial en el Coliseo? No. Como hemos dicho, Lucila fue bajada de la vida por parte de su hermano Cómodo tras una conspiración en la que ella participó. Primero fue exiliada a la isla de Capri y ahí fue asesinada por orden del emperador. Todo esto en el año 182, 30 años antes de lo que vemos en la película. Pero aquí nos montan un extraño combate en el que, de nuevo, usamos a los pretorianos como juguetes y los ponemos en el Coliseo, pues básicamente porque sí, para algo les pagan. ¡Hala! A luchar contra gladiadores. Y Macrino le mete un flechazo demostrando que cuando se creó el personaje se gastó todos los puntos en puntería. En fin, nada de esto pasó. ¿Macrino asesinó a Caracalla? No. Caracalla fue asesinado por un soldado llamado Julio Marcial durante una campaña militar contra los partos. Marcial, que formaba parte de su guardia, lo mató mientras Caracalla hacía sus necesidades en una parada de la caravana imperial. Y sí, es menos épico matar a un personaje principal mientras está en el váter, pero si lo haces bien, oye, mira, en la serie Juego de Tronos lo hicieron y fue muy impactante. I have always been your son. Esa escena es memorable, es para cagarse. Según sabemos, el asesinato de Caracalla fue instigado por el prefecto pretoriano Macrino, que tenía motivos para temer por su vida tras sus desacuerdos con el emperador. Vamos, que esto de matarle en el palco presidencial delante de todos, pues como que no. ¿Se trajeron legiones de Hispania para luchar al lado de Macrino? No. Cuando ya hay vientos de guerra en este desenlace, vemos caminar a la Legio Séptima Gemina, que sí, tenía como símbolo un león, entre otras cosas porque fue fundada en León, la ciudad española. Pero como Legión de Hispania que era, lo suyo era Hispania, y no teletransportarse a Roma para resolver los problemas de palacio. Esto, o nos han puesto una imagen de una legión aleatoria pasando por ahí, que no tiene nada que ver con la película, cosa que tampoco descarto, teniendo en cuenta cómo vamos por ahora. ¿Se usaban estribos en la antigua Roma? No. Toda la caballería utiliza estribos que, si bien ya existían en China en la época de la acción de la película, a Europa solo llegaron mucho más tarde gracias a los ejércitos de las estepas que consiguieron varias victorias gracias a un mejor dominio de la caballería. Por ejemplo, en la batalla de Adrianápolis en el año 378, que es una batalla clave. Pero esto es un detalle menor porque no altera la credibilidad de la película, que ya es poco. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con los seguros que tienen que llevar los actores para que, pues que no se maten montando a caballo y no pagar millonadas, ¿no? Bueno, en fin, cosas del Hollywood moderno que también es comprensible, por otra parte. De la misma manera que tampoco usamos cañones o munición real para que algo sea creíble, pero bueno, os lo comento a modo de curiosidad. ¿Macrino murió a manos de Lucio en un duelo a muerte a las puertas de Roma? No. It's time to end this, Macrinus! Como hemos visto, Lucio llevaba muerto muchísimo tiempo, y Macrino murió 7 años después de los eventos que vemos en la película. O sea, sé que aquí ocurre todo a la vez, pero os recuerdo, Caracalla ordena matar a su hermano y pasan 6 años. Macrino ordena matar a Caracalla y pasa un año más hasta que se enfrenta a las fuerzas de Heliogábalo en una guerra civil. Esa es otra, aquí parece que tienen miedo a poner a las fuerzas romanas enfrentándose entre ellas, pero es que la historia de Roma está llena de enfrentamientos civiles. Pero bueno, en esta especie de duelo a los Calibur se resuelve toda la trama.
Como decía, Macrino fue derrotado en Antioquía, en la Turquía actual, o sea, bastante lejos de Roma, y trató de huir y esconderse. Se afeitó para pasar desapercibido y, esperando un barco que le ayudase a cruzar el Bósforo, en la actual Estambul, fue hecho prisionero y después ejecutado. O sea, su gobierno duró un año, nada más, no un día. Y bueno, incluso habiendo gobernado ese año, no le dio tiempo a ir a Roma, no estuvo nunca ahí en ese momento de gobierno, así que pues no tiene sentido lo que vemos. Y es más, te diré que creo que entre Roma y el puerto de Ostia no existe este río que vemos en la película, pero digamos que es creíble. Esto ya alguien que viva en Roma, algún romano, pues me lo puede confirmar, pero yo creo que, en fin, por lo que he estado mirando, no. Tras esto, Lucio vuelve a la arena y la película acaba exactamente como la primera, con la mano en el trigo y sonando de nuevo Now We Are Free, que es lo que sonaba al final de Gladiador 1. Y yo aquí deduzco que Hans Zimmer no quiso participar en esta película, según él, o lo que dijo, por no querer construir una banda sonora sobre algo que ya había hecho y creer que no se iba a poder superar a sí mismo. Que Hans sabemos que es mentira, ha habido cierta deriva en Ridley Scott y bueno, pues él dijo, voy a decir esta excusita y espero que la gente me crea. No, él no quería participar de esta película, porque en fin, es como es. Y sin Hans Zimmer, pues bueno, vino Ridley Scott y dijo, pues mira, a falta de tener una canción nueva, pues ¿para qué pensar? Ponemos la misma otra vez y ya está, que es mítica. Que esto, por cierto, es algo que hace Ridley Scott bastante últimamente, ya con esta pereza pues da igual, pongo canciones que ya he usado antes o que están de por ahí ya hechas, pues lo hace ahí un poco sin pensar y a lo rápido. Esto lo hemos visto en el análisis de El Reino de los Cielos, que usa parte de la banda sonora de El Guerrero número 13, y por ejemplo en Napoleón pues decidió meter directamente la banda sonora de la película Orgullo y Prejuicio de 2005. Películas que, por cierto, las dos están analizadas en este canal, así que podéis verlas, pero después de este análisis. La banda sonora, en este caso, fue compuesta por Harry Gregson Williams, que tenía el difícil papel de superar la original, así que básicamente hizo una especie de refrito y ya está. Pero fíjate que poco le importa el apartado sonoro, o en este caso las bandas sonoras, que es que ni en el propio tráiler usan la banda sonora de Gladiador. Es que el propio tráiler tenía música con los raperos Jay-Z y Kanye West. ¿Tiene algo que ver? No, absolutamente no. Si a mí me preguntas, estos dos señores rapeando a mí no me transportan a la antigua Roma, y menos en este tráiler. Pero bueno, poco importa, no pega nada, pero yo qué sé. Bueno, en honor a la verdad, algo pega. Algo, muy poquito. Y es que en la letra No Church in the Wild dicen que hay sangre en el Coliseo. Ya está, es una frase en la que dicen que hay sangre en el Coliseo. Punto. No más. Y en el tráiler repiten ese verso una y otra vez sin parar, porque, bueno, habla del Coliseo, ¿no? Pues vamos a ponerlo ahí. En la canción también habla de drogas, predicadores, doctores, fantasmas, Rolls Royce, Jesucristo, y nada de esto sale en la película, pero bueno, tampoco me habría extrañado. Quizás en Gladiator 3, con Vin Diesel en carreras de cuadrigas, lo veremos. ¿Están bien representadas las armas y las armaduras en Gladiator 2? Pues curiosamente sí. Nah, es broma, claro que no. Y por último hacemos un repaso general de las armas y armaduras que hay en la película. Para eso, como yo tampoco soy experto, he consultado con mis amigos de La Espada de la Vega, con los que se aprende mucho sobre espadas y armaduras y combate, que han hecho un repaso a la película y se han puesto a anotar cositas aquí y allá. Bueno, a ver por dónde empezamos, porque hay bastante tela. Podría dar la impresión de que toda la peli es un desastre en cuanto al tema. Y bueno, más o menos, hay algunas cosas bien. Tanto la Lorica Segmentata, famosa armadura romana, como la Lorica Jamata, una especie de versión de cota de malla de esta, están bien representadas. El único problema es que los enganches de los hombros están del revés. Un detalle sin importancia, supongo. También hay que destacar el uso de yelmos tipo Montefortino, que no son incorrectos, en parte. Veréis, la primera batalla, la de Numidia, data históricamente del siglo I a.C., pero el resto del setting de la película transcurre en el siglo III después de Cristo, por lo que este tipo de yelmos no son incorrectos para la época de la batalla,
pero sí para el resto del setting de la película. Es lo que ocurre cuando te pasas los años de los eventos por la punta de la... Eso sí, al final tendrá sentido y todo que estos yelmos aparezcan en un setting del siglo III después de Cristo, porque están oxidados que te cagas. Este es el color que adopta el bronce cuando está oxidado, y esto no tiene ningún sentido, porque el ejército romano mantenía su equipo en muy buen estado, por lo que es inverosímil ver yelmos con este color en una batalla real. Por último, quiero hablar sobre las armaduras y su nula función. Vez tras vez vemos cómo las armas atraviesan armaduras como si no existiesen. Es directamente ridículo ver cómo ninguna armadura salva a nadie durante toda la película de una flecha o de la estocada de una espada. Pero eso sí, al final, la armadura de Máximo Décimo Meridio salva a Jano de las repetidas estocadas de Macrinus. Y todo se ha dicho, la verdad es que esto último tiene todo el sentido del mundo, porque esa armadura está fabricada del material más resistente posible, el guión. En fin, podría seguir hablando del tema, pero tampoco quiero robarte el vídeo, Miguel. Nos vemos en la próxima. Os invito a que paséis por sus redes sociales, como la de todos que he puesto aquí en el vídeo, porque de verdad lo que cuentan os va a gustar. Conclusión. En fin, creo que esta película es un show, es irónicamente pan y circo, es un combate de la UFC, pero en latín. A lo mejor, de hecho, es mejor que sea tan obvio, que esté tan lleno de disparates históricos, que es evidente que no tiene nada de real y así la gente no piensa que lo que vemos pudo haber pasado remotamente. Nada de eso es verdad. Ellos querían hacer enfrentamientos entre gladiadores, cada uno más loco que el anterior y ya está. Tiene poco de historia, pero bueno, podemos aprender historia gracias a vídeos como este. Pero si quieres disfrutar de la película, pues no esperes nada de rigor histórico. Y que sepas que ya hay conversaciones de Gladiator 3, ¿vale? Así que a lo mejor para Gladiator 10, como esto va evolucionando, pues ya se enfrentan contra orcos del Señor de los Anillos, quién sabe. Lo que está claro es que Gladiator 2 no va a ser un clásico, no va a ser memorable como fue la primera parte. Dentro de unos años no será recordada y la gente dirá, ah, sí, bueno, sí, es verdad, hubo una segunda parte, pero ya está, no tiene personajes épicos, memorables, como digo, ni frases a la altura. Strength and honor. Strength and honor. What we do in life echoes in eternity. Your false as a son is my failure as a father. My name is Maximus Decimus Meridius. Quizás lo más interesante es que haya un interruptor de piedra a lo Tomb Raider. Esto es lo que más preguntas me ha generado en toda la película, la verdad. ¿Nunca debió hacerse Gladiator 2? Pues no lo sé, la verdad. Me genera dinero, hubo gente que, bueno, se lo pasó bien viendo la película y supongo que los actores también se divirtieron. Mueve la economía, no sé, eso está bien. Y bueno, al menos podemos hacer vídeos como este y aprender un poquito. Básicamente, Gladiator 2 no tiene pretensiones históricas, es entretenimiento puro y duro, lo más simple. Como decía Máximo... Are you not entertained? Are you not entertained? Pero vamos, que si estás en el cine y a los 20 minutos de la película te quitan Gladiator 2 y te ponen Gladiator 1, oye, sales ganando, no está nada mal ese cambio. Es que en serio, piénsalo, es la misma historia contada dos veces. 1. El protagonista es arrebatado de su vida pacífica y matan a toda su familia. 2. El protagonista es esclavizado y convertido en gladiador. 3. El protagonista está vinculado con lazos de sangre a los gobernantes de Roma. 4. El protagonista destaca como luchador único. 5. Es fichado y llevado a Roma por parte de un ex esclavo que se dedica a comprar gladiadores. 6. El protagonista acaba desafiando al emperador. 7. Los emperadores están chalados. 8. El protagonista organiza una rebelión desde el propio Coliseo. 9. El protagonista busca justicia y redención. 10. El sacrificio personal logra reinstaurar el sueño de Marco Aurelio. 11. Suena Now We Are Free al final. Varía un poco porque el prota sobrevive, ¿vale? Ok, y muere más gente, pero ya está. Y entre los que mueren en la segunda película, pues están los compañeros del protagonista. Y es que en la 1, sus compañeros nos importaban. Aquí son meros extra que están para ser matados por un rinoceronte, pero que tampoco le ayudan en los combates. En fin, pese a todo esto, me sigue pareciendo mejor que Napoleón. Pero si ese es el listón, pues qué pena que no exijamos más a alguien que ha hecho dos de mis películas favoritas, Alien y Blade Runner. Pues ya está, desde aquí quiero felicitar a ChatGPT por este pedazo de guión que hizo de Gladiator 2, porque es la única explicación que encuentro, que una IA pocha en su primera versión es la que ha hecho el guión de esto, porque si no, no tiene sentido.
¿Qué te ha parecido el análisis histórico de esta película? Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que han colaborado en este documental que hemos hecho. Espero que os haya gustado mucho, espero que os lo hayáis pasado bien. Sí, se me ha ido la olla, esto es larguísimo, pero bueno, había que hacerlo, había que ser concienzudo y había que hacerlo bien. Así que ahí está. Y recordaros que tengo Patreon para poder hacer de vez en cuando estos macro vídeos tan trabajados y tan currados. Una vez al mes los Patreon votan qué tema traemos al canal, qué película, qué serie, qué videojuego, qué canción, lo que sea, así que eres bienvenido a pasarte por ahí. Ayudarías mucho al canal también si me sigues en las redes sociales para saber qué se cuece, qué voy a traer al canal, y si compartes este vídeo entre gente que sepas que le gusta Gladiator 1, Gladiator 2, que le haya gustado la segunda, o gente que sepas que ha cabalgado un rinoceronte. Que a lo mejor hay... No, compártelo entre gente que sepas que respira. Eso me ayudaría más. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal, especialmente a los Patreons que veis en pantalla, ellos son los que más apoyo prestan al canal. Muchas gracias por su esfuerzo y recordad, tengo libros de divulgación para aprender historia, ya sea con música, con cine, echadles un ojo, buscar Miguel Delis en Amazon y ahí también tenéis mis novelas o mi música, escuchando Lunage, Lunaje, escrito en Spotify, en YouTube, donde queráis.